Agradecemos por estar aquí en tu casa, con tu iglesia, Señor, reunidos para aprender más de ti, de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a nuestros corazones y nos dirija en todo lo que vamos a aprender hoy, y que sea un desafío este libro, esta epístola de Santiago para nuestras vidas, y que tú, Señor, uses esta epístola para tus propósitos en tu iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos juntos como hermanos estudiando de tu palabra. Pedimos tu dirección en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a pasar ya a las diapositivas. El mensaje esta mañana lo he titulado así: Vivamos la fe que profesamos. Una introducción a la epístola de Santiago. Esa es la carta, bueno, no digo la carta porque una diferencia carta y epístola, ¿no? La epístola va para un público general y la carta es más personal. La epístola de Santiago vamos a estudiarla nosotros a lo largo de estas próximas semanas. Vamos a hacer un alto en septiembre para aprender algo de la palabra de Dios porque es el mes de la Biblia, pero después vamos a continuar. Solamente yo voy a hacer la introducción al libro de Santiago. La próxima semana Willy estará predicando acerca de las pruebas, que es el prólogo, como el resumen de toda la carta, pruebas y tentaciones, y bueno, y luego Carlitos predicará de las tentaciones. Bien, hermanos, vivamos la fe que profesamos. Creo que es el mensaje más claro que nos deja la epístola de Santiago. Quisiera hablar este tema del nominalismo, pero antes de eso quiero que vean esta foto. Si les parece conocido, no suspiren, las hermanas están suspirando, creo por ahí. El cantante, ¿no? Muy conocido, ¿cómo se llama? Luis Miguel, ¿no? Y si recuerdan cómo están en estos días las noticias con respecto a él, a la salida a sus conciertos, y las personas y la fanaticada, los fans, no lo reconocen, ¿no? Dicen, este es su doble, pero no es él, ¿no? Y la pregunta es, ¿o no es? Eso es lo que todos se preguntan, y incluso ya le pusieron una demanda al actor porque están diciendo los fanáticos que no es él, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en los próximos días, meses, años, no sabemos qué será, ¿no? Pero esto es con respecto a nosotros. La pregunta es, ese chico que está ahí con su Biblia cogida en la mano dice, soy cristiano, pero ¿podemos decir que es un cristiano auténtico? ¿Es o no es un cristiano? No tiene su Biblia, todos los domingos va a la iglesia, está puntualito en la iglesia. ¿Es cristiano? ¿Cómo podemos saberlo? ¿No? Y este es el problema que hoy en día, y un desafío para la iglesia de hoy en día, es este tema del nominalismo. ¿A qué hablamos con esto del nominalismo? ¿A qué hacemos referencia? Ser cristianos, pero solo de nombre. Ese es el problema, el desafío que muchas iglesias hoy en día están pasando, que cuando se considera la vida de estos creyentes, no hay una evidencia transformadora y real en sus vidas. Y el Señor nos dice, ¿no? Podemos hacer la pregunta, ¿qué es lo que evidencia una verdadera conversión? ¿Qué es lo que evidencia una real conversión? Y el Señor lo dice así, claramente: por sus frutos lo conoceréis. ¿Y qué son los frutos? Los frutos son, hermanos, las buenas obras que como resultado de nuestra fe nosotros hacemos cuando hemos creído en el Evangelio. Esos son los frutos, buenas obras. El cambio real que nosotros mostramos delante de los demás. Eso es el fruto. Esos son los frutos que nosotros debemos reflejar. Entonces, para meditar, ¿quién es el único que sabe si eres o no un verdadero cristiano? Lo sabe Dios, lo sabes tú, y lo sabe también todos los que viven contigo. Eso es lo que Santiago va a querernos explicar, porque muy fácilmente venimos a la iglesia, soy cristiano, pero soy cristiano de nombre, me visto como cristiano, llevo mi Biblia cruzada del brazo, pero llego a la casa y soy otro. Mi carácter sale a flote,
y en el trabajo me conocen porque soy pendenciero. ¿Y qué tipo de cristianos entonces somos? Santiago y el Señor nos hace recordar esto, que por los frutos se refleja el tipo de cristiano que somos. Y en este estudio, hermanos, vamos a analizar la epístola de Santiago, vamos a analizar su ejemplo de fe, el desafío que nos deja a nuestra iglesia sobre todo, ¿no? Y eso es lo que precisamente Santiago va a enseñarnos a lo largo de esta epístola. Ok, ahora sí, vayamos al mensaje. Entonces, vivamos la fe que profesamos. En primer lugar, hermanos, hablemos del autor. El ejemplo de Santiago. ¿Santiago vivió o no vivió la fe que profesó? Porque si él lo escribe, tiene que dar el ejemplo, ¿no? Vamos a ver si él lo vivió o no. Vamos a ubicarnos en Santiago capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver la autoría de la epístola. ¿Quién es el autor de la epístola? A ver, ¿qué dice en su primer versículo del libro de Santiago? Santiago 1:1. ¿Quién es el autor? ¿Qué es lo que dice ahí Santiago? Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago. Entonces el autor mismo se presenta, se identifica como Santiago. Y la pregunta es, ¿de dónde viene su nombre? ¿Tú sabes de dónde proviene tu nombre? Hugo, me dicen que proviene de Francia, ¿no? Algo así, creo que es. Alemania. Gracias, Gaby. ¿Ya? Yo también me llamo Víctor, ¿no? No sé de dónde proviene. ¿Ya? Pero ¿de dónde proviene el nombre de Santiago? Santiago proviene, hermanos, del hebreo Jacobo, que se escribe Jacobo con K, que significa Jacobo en nuestro lenguaje español. Y en latín, este nombre de Santiago se conoció por un tiempo como Santus Jacobus, y con el tiempo llegó a convertirse en Santiago, para que reduzcan palabras. Entonces, si ya sabemos que Santiago es una abreviación del nombre Santus Jacobus y que significa Jacobo, entonces la pregunta es, ¿cuál de todos los Jacobos es el autor de esta carta? O de esta epístola, perdón. ¿Cuál de todos es el autor? Y hay algo de 4 candidatos para la autoría de esta carta. Y eso es algo que los historiadores, intérpretes han discutido y siguen discutiendo hasta ahora. ¿Quién es el autor de esta carta? ¿No? Y de los 4 solamente deja a 2 candidatos. ¿Por qué? Porque son personas de renombre que estuvieron sirviendo y fueron grandes líderes en la época de la iglesia primitiva. ¿Quién es el primer candidato de renombre que se mencionaba? Jacobo, hermano de Juan. Ustedes han escuchado que cuando Jesús llamó a sus discípulos, llamó a Jacobo y Juan. Ellos eran pescadores, trabajaban para su papá Zebedeo, ¿no? Por eso eran conocidos Jacobo y Juan como los hijos de Zebedeo. Y por su carácter impetuoso, ellos fueron conocidos en un momento como los hijos del trueno, porque hubo una oportunidad en Samaria, los samaritanos rechazaron a Jesús, y Jacobo y Juan le dijeron a Jesús: Señor, podemos orar a que Dios mande fuego y los queme a todos estos. Y desde ahí fueron apodados como los hijos del trueno, ¿no? Por su carácter. Pero ¿por qué Jacobo, hermano de Juan, no pudo haber sido el escritor de esta epístola de Jacobo o de Santiago? ¿Por qué? Porque según la historia bíblica en Hechos de los Apóstoles, ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 12, versículo 2, Jacobo, hermano de Juan, fue ejecutado, fue muerto tempranamente por el rey Herodes. Eso nos enseña Hechos 12:2, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿quién es el único capaz de haber escrito esta carta que tenía, de alguna manera, tenía importancia en la iglesia primitiva? El único que queda es Jacobo, pero es Santiago, medio hermano de Jesús, quien después él asumió el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Eso lo podemos ver, algo de información de Jacobo lo podemos ver en Mateo capítulo 13, versículo 55, donde las personas estaban refiriéndose a Jesús, le decían:
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Jacobo? Ahí está Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, por este motivo es que el escritor y muchos coinciden que trataba del medio hermano de Jesús, hermano en la carne. Sí sabían que María tuvo más hijos, ¿no? Después que tuvo a Jesús, ella, como dice la Biblia, José la conoció después de haber dado a luz a Jesús. Entonces, desde ahí tuvo más hijos, ¿no es verdad? Entonces, uno de estos era Jacobo, medio hermano del Señor. Entonces, para estudiar un poquito acerca de Santiago, ¿cómo fue Santiago antes de ser un creyente? En Juan 7:5 nos enseña cómo él fue, y la Biblia nos enseña que era un escéptico, yo diría hasta incrédulo. No creía en el primer momento en su hermano que él iba a ser el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Imagínense, estando en la misma casa, no creía en él. Porque Juan 7:5 dice, y es que ni siquiera sus hermanos creían en él, ni siquiera sus hermanos. Y dentro de estos estaba Jacobo, trabajaba con Jesús, pero al momento se burló de Jesús, le dijo, ¿por qué no te vas a Jerusalén y te haces conocer en esta fiestaza que van a hacer en Jerusalén? Es el momento que te des a conocer. Y se burlaba de Jesús. Entonces, así era Jacobo, escéptico, incrédulo, junto con todos sus hermanos respecto a Cristo. Pero fue hasta después de la resurrección de Jesús que Santiago Jacobo se hizo creyente. ¿Cómo lo vemos esto? Lo vemos en Hechos 1:14, que dice lo siguiente: y todos ellos, junto a las mujeres, a María la madre de Jesús y a los hermanos de es decir, de Jesús, eran constantes y unánimes en la oración. Entonces, después de la resurrección de Jesús, Santiago se convirtió en un verdadero creyente. Eso nos enseña la palabra de Dios. Hablemos un poquito de su conversión. ¿Cuándo fue que Santiago se convirtió? Eso lo encontramos en 1 Corintios 15:7. Pablo está hablando aquí que Jesús, después de resucitarse, se apareció vivo a muchos testigos, y dentro de estos testigos estaba su hermano Jacobo o Santiago, y eso dice 1 Corintios 15:7. Después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Mire, Jesús se apareció antes que todos los apóstoles a Pedro y luego se apareció a Jacobo. ¿Por qué creen? Porque él tenía planes con su hermano para que él se haga cargo del liderazgo de la iglesia en ese tiempo. Y es por eso que en Gálatas capítulo 2 versículo 9, cuando Pablo está hablando qué pasó después de la conversión de Pablo y con quién se encontró en Jerusalén, Pablo decía lo siguiente, acá está: y al reconocer la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que parecían ser columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la mano derecha como señal de compañerismo. O sea, miren cómo se convirtió Santiago de ser un incrédulo a ser una columna de la iglesia primitiva, ¿no? Esa es la conversión más increíble que se pudo haber visto, ¿no? en estos líderes de la iglesia primitiva, dentro de ellos Jacobo. Y Jesús se le apareció vivo después de resucitar, y él se volvió en un verdadero creyente hasta el punto de llegar a ser un líder, columna de la iglesia de Jerusalén, junto con Pedro y junto con Juan. Esa es la historia, hermanos, de Jacobo o Santiago. Bueno, ahí está la imagen, ¿no? Él sorprendido cuando lo vio resucitado a su hermano, el que no creía, y luego se convirtió en una columna de la iglesia. Ok, ¿qué aprendemos? ¿Qué demostró Santiago? Vamos a ver qué aprendemos de Santiago. Veamos lo que dice el versículo 1:1, una vez más. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se consideraba, hermano, Santiago delante de Jesús? Interesante, ¿no? Frente a todos los privilegios que él tenía de ser hermano de Jesús, o sea, imagínense qué privilegio llegar a ser hermano de Jesús, vivir con él, dormir con él en la misma casa, comer con él en la misma casa. Qué privilegio tan grande, ¿no? Y después de que él llegó a ser un líder
muy prominente en la iglesia primitiva, columna de la iglesia de Jerusalén, se consideraba ¿qué? Su siervo. Se consideraba siervo, y la palabra siervo significa esclavo. Viene del griego doulos, que significa esclavo hasta la muerte. Y eso es lo que se consideraba Santiago. Dejó a un lado sus propios privilegios, títulos, familia, honores como líder, y se consideraba solamente un esclavo de Jesús, ¿no? ¿Qué demostró con ello Santiago? Nos demostró pues humildad, ¿no? Como líder. No hacía alarde a sus títulos y honores, como hoy en día muchos pastores y predicadores hacen alarde a sus títulos, ¿no? Yo soy apóstol, yo soy pastor principal, yo soy copastor. La otra vez Willy decía que hasta ahora hay otra nominación. Yo soy querubín. O sea, ya imagínense los rangos que están existiendo dentro de las iglesias, y todos sacan pecho y los pastores se sientan aquí al frente, ¿no? Toda la iglesia allá, pero ellos sí en su sillita, acá todos con terno y bien ahí, ¿no? Como si fuesen lo máximo. Pero qué ejemplo nos da Santiago de que por encima de su privilegio, por encima de su posición de líder y columna de la iglesia de Jerusalén, una de las iglesias más importantes del Antiguo Testamento, se consideraba esclavo, siervo de Cristo Jesús. Pero además de su humildad, él mostró su verdadera fe. ¿Por qué podemos ver ello que Santiago mostró su verdadera fe? Porque reconoció a Jesús como ¿qué? Como su Señor. Llegar a reconocer a Jesús como Señor es reconocerlo como el amo de su vida, como Dios mismo. Eso es lo que Santiago reconoció. Y por eso en el versículo 1 dice, lo pone a los dos por igual: siervo de Dios y de Jesucristo. Santiago creyó que Jesucristo tenía la misma autoridad que Dios. Por eso que en el capítulo 3, me parece, de cuando habla de la fe en Jesús, él dice: fe en el glorioso Señor Jesucristo. Santiago se olvidó de sus lazos de sangre. Él creyó que Jesús era Dios, y como Dios entregó toda su vida a él. ¿Cuántos hoy en día en la religión le dan mucho valor a los lazos de sangre? Y dicen: María, la madre de Dios, porque es la madre de Jesús. Dice Jesús, que es Dios, entonces María es la madre de Dios. ¿Cuánta importancia le dan los lazos de sangre? Pero María misma dijo ser sierva de Dios. Y Santiago mismo no hizo alarde de sus lazos de carne, sino dijo: yo soy esclavo de Cristo. Esa es la lección que Santiago nos da, queridos hermanos, la fe que debemos tener en Él, ¿no? Eso es lo que demostró. Miren, aquí esta imagen no se nota, pero aquí estamos viendo el martirio de Santiago. Según la tradición, Egésipo, el historiador de la iglesia primitiva, dijo que Santiago tenía un celo tan extraordinario por la ley y su devoción singular por la oración, que sus rodillas por la oración llegaron a hacerse callos del tamaño de las jorobas de los camellos. Así lo exageran siempre los de la tradición, ¿no? Pero ¿qué nos enseña, no? Su gran fe que él tenía. Él no solamente decía tener fe, él mostraba su fe con su celo por Dios, con su lealtad por Él, con su oración, con doblar rodillas delante de Dios. Pero eran doblar rodillas sinceramente, callos en su vida por servir a Cristo. Y Josefo registró que Santiago murió como mártir en el año 62 por causa de su fe. Eusebio de Cesarea, otro historiador, dijo que fue golpeado con un garrote hasta morir después de haber sido arrojado del pináculo del templo. Y así es como Santiago terminó su vida, hermanos. ¿Por qué? Porque dijo: yo soy siervo de Jesús, soy siervo de este Jesús que es Dios. ¿Cómo nos hace pensar esto, no? ¿Qué aprendemos de este ejemplo de Santiago para nuestras vidas? Aprendemos lo siguiente: que Santiago vivió su fe, Santiago vivió la fe que profesó, y su conversión fue evidente. Eso es lo que enseña el ejemplo de Santiago. Su conversión fue evidente. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros también, hermanos. Nos llamamos cristianos, pero ¿somos cristianos en verdad? ¿Podemos dar evidencia de nuestra conversión delante de los demás?
¿Qué es lo que dice tu esposa de tu conversión? ¿Qué es lo que dice tu esposo de tu conversión? ¿Qué es lo que dicen tus hijos de tu conversión? ¿Qué es lo que dicen las personas de tu trabajo? ¿En verdad eres un creyente verdadero, convertido, sincero y genuino? Santiago es el ejemplo de ello, hermanos, de ser incrédulo a ser siervo, esclavo de Cristo. Y ese debe ser el ejemplo también para nosotros, que nuestra vida se caracterice por ser esclavos de Cristo, caracterizarse por la humildad, por nuestro celo para servirle por siempre, ¿no? Entonces Santiago, eso es lo que nos enseña Santiago, ¿no? Nuestra conversión debe ser evidente, reconocernos siervos y esclavos de Cristo y seguir el ejemplo de Santiago y vivir la fe que profesamos. Como dice esta radiografía, ser cristiano, pero hasta los huesos. Eso es lo que debemos nosotros ser, cristiano hasta los huesos, hermanos, ¿no? Que sangremos sangre de cristianos, que seamos cristianos por todos lados, no solamente en la iglesia, sino fuera. ¿Es tu vida así como la de Santiago? ¿Es tu vida una evidencia de una conversión verdadera? ¿Profesas la fe que crees? ¿Todos pueden ver esa conversión en ti? Santiago es un ejemplo que sí. Vivamos la fe que profesamos. Y en segundo lugar, hermanos, lecciones de la iglesia antigua. Vivamos la fe que profesamos. Vamos a ver las lecciones de la iglesia antigua. Veamos una vez más el versículo 1. Dice Santiago aquí: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces la pregunta aquí es: ¿a quién escribe Santiago esta epístola? Dice a las 12 tribus. En la versión textual, la cuarta edición, dice a las 12 tribus que están en la diáspora, ¿ya? Y aquí sí hay un conflicto, ¿no? ¿A qué se refiere Santiago o quiénes son los destinatarios de esta epístola? Algunos interpretan que se trata de judíos a quien Santiago escribió, ¿no? Porque dice a las 12 tribus. 12 tribus, es el pueblo de Israel, dicen ellos, ¿no? Lo interpretan de manera literal, que estas 12 tribus sí fueron judíos celosos de la ley, que cumplían la ley en el tiempo de Jesús todavía, ¿ya? Pero otros lo interpretan de manera figurativa, dicen Santiago escribió a las 12 tribus, pero estas 12 tribus es la iglesia, significan la iglesia, porque la iglesia es el verdadero Israel. Bueno, no nos hagamos problemas, ¿no? Digamos pues que se escribió a cristianos judíos de ese tiempo y nos alargamos el problema, ¿no? ¿Eran creyentes? Sí. ¿Conocieron a Cristo? Sí. ¿Cuándo lo conocieron? Quién sabe, en la predicación de Pedro en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando predicó a los 3,000, quién sabe, ellos estuvieron ahí y después volvieron a sus tierras, ¿no? Fue ahí, no sabemos en qué momento, pero eran judíos. Eso es lo que nos enseña este texto, ¿no? Ahora, pensar un poquito qué circunstancias estaba pasando la iglesia de ese tiempo. El versículo dice a las 12 tribus que están en la diáspora. Y diáspora significa esparcidos, diáspora significa dispersados, eso significa. Entonces la pregunta es: ¿por qué fueron dispersados? ¿Por qué fueron ellos sacados de sus tierras fuera de los límites de Israel? Para que Santiago les escriba esta epístola a todos ellos. Bueno, no sabemos la verdad qué pasó con ellos, pero podemos indagar un poquito leyendo Hechos de los Apóstoles de que era probable que ellos hayan sido dispersados porque habían sido perseguidos como cristianos. ¿Y por qué fueron perseguidos? En Hechos 11:19 nos enseña que podían haber sido cristianos que fueron obligados a salir de Israel después de la gran persecución que vino del martirio de Esteban. Si se acuerdan ahí, hermanos, los apóstoles, después que Jesús resucitó, después de Pentecostés, ellos salieron y predicaron en Jerusalén, y las autoridades de Jerusalén se opusieron a ellos, y dentro de esas autoridades habían hombres celosos como Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso persiguió, incluso pidió cartas a los hermanos de Jerusalén para que vaya y extradite
de las localidades fuera a los cristianos y los regrese a Jerusalén para que ahí puedan ser encarcelados. Entonces fue una gran persecución que sucedió en ese tiempo. Y si estos cristianos judíos provenían mayormente de Jerusalén, resulta lógico que su antiguo líder, es decir, Santiago, les enviara una epístola, una carta para animarlos en medio de sus tribulaciones y exhortarles a que se mantengan firmes en medio de estas circunstancias, ¿no? Entonces estaban en la diáspora, una persecución de huida que salieron de Jerusalén, y por eso Santiago les envía esa carta. Bien, ¿cómo reaccionaron? Esa es la pregunta. Después de esta persecución, que ellos tuvieron que dejar sus tierras también, dejar sus bienes, perder sus cosas materiales y salirse fuera de sus localidades, ¿cómo reaccionaron ellos a la persecución? Me gustaría decir que ellos reaccionaron bien, y creo que eso es lo que a veces predicamos, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, que vino la persecución para que salgan y prediquen, pero no fue así. Ellos salieron, sí, algunos sí predicaron, pero a otros no. Ellos, al parecer, reaccionaron de mala manera. ¿Por qué? Porque porque no estaban viviendo la fe que profesaban. Eso es lo que nos enseña la epístola de Santiago. Aparte de ello, tenían muchos problemas en su vida personal y dentro también de sus mismas reuniones. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de todo este tiempo que vamos a estudiar Santiago. En primer lugar, hermanos, ellos no estaban pasando las pruebas y estaban cayendo a las tentaciones. Eso lo pueden ver en el capítulo 1, ¿no? Ellos estaban en un momento cuando todos los creyentes vamos a pasar por pruebas y tentaciones, todos. Dios nos prueba para ver qué tipo de fe tenemos, si somos fieles y leales a Él, ¿no? Pero en ese momento también el diablo se presenta para tentarte, para que tú no hagas lo que Dios quiere, sino vayas por otro camino. Pero al parecer ellos, en medio de sus pruebas, en medio de esta persecución, estaban teniendo dificultades, estaban yéndose más por las tentaciones que pasando las pruebas. Entonces eso estaba sucediendo. Algunos creyentes también daban preferencias a los ricos, mientras que otros eran abusados por los ricos. Entraba un rico, uno lo abrazaba, a pesar que ese rico después le había tratado mal a los demás hermanos. O sea, había una situación difícil dentro de la misma iglesia. Habían problemas de competencia. ¿Competencia por qué? Por las posiciones importantes dentro de la iglesia, sobre todo en el tema de la enseñanza. Santiago va a decir: tengan cuidado de que haya muchos maestros dentro de la iglesia. Y está bien, la Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra anhela en su vida. Pero lo que más importa del líder, lo que más importa del maestro, es su carácter. Por eso Santiago dice que no haya muchos maestros dentro de la iglesia. Y si nosotros somos maestros, hermanos, el carácter es lo que más importa. Y si a veces el carácter está mal, yo a veces tengo que dejar el púlpito para enseñar a la iglesia que más importante que estar aquí predicando a todos es mi vida y es mi carácter, es mi relación con mi esposa, es mi relación con la familia. ¿De qué sirve anhelar liderazgo si nuestra vida no está bien en casa? Eso Santiago dice. Cuidado con la competitividad por las posiciones en la iglesia, que no haya muchos maestros. Fácil es enseñar, pero ¿cómo estamos viviendo en casa? Santiago nos va a dar con palo a los que estamos acá predicando desde el púlpito y no estamos reflejando cambios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Ok. Algunos cayeron en problemas de mundanalidad. Ese es otro problema. Creo que está más abajo. Acá está. En el capítulo 4. Problemas de mundanalidad. ¿Qué pasa? Que como ellos estaban lejos y tenían que ganarse la vida, tenían que meterse en negocios, y ahí cayeron en yugo desigual. Hicieron asociaciones con incrédulos. Los incrédulos tenían su manera de llevar el negocio diferente a los cristianos, y ellos, para no perder el negocio, tenían que asociarse con ellos. Y decían: vamos a ir a traficar a tal lugar, vamos a ir a traficar a tal lugar. Se convirtieron más en mundanos que en cristianos. Se olvidaron de predicar el evangelio en tal lugar, y estaban haciendo negocios, nomás solo concentrados en ellos. Se metió la mundanalidad
dentro de sus propias reuniones. Y eso es el peligro que también podemos nosotros pasar como cristianos. Por eso la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. La mundanalidad puede meterse dentro de nuestra economía, de nuestra casa y de nuestra iglesia. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? La mundanalidad. Algunos, y este es un tema serio también, ¿no? Competencia en la iglesia y divisiones por mal uso de la lengua. Aún más, la lengua era un problema tan serio que incluso llegó a ocasionar pleitos y divisiones dentro de la iglesia. Los comentarios, los juicios unos contra otros. Luego, ¿qué más? Consecuencias por la desobediencia. Santiago nos va a hablar que otros, por su desobediencia a la palabra, estaban pasando por enfermedades como consecuencia de ello, ¿no? Por eso dice: si alguno entre ustedes está enfermo, llame a los ancianos para que oren, y si ha cometido pecados, los perdone. Quiere decir que algunos estaban por caer por causa del pecado, y este tipo de comportamientos estaban pasando por enfermedades, por problemas serios. Dios los había castigado y zarandeado para que arreglen sus vidas. Y esto es lo que Santiago les está advirtiendo, ¿no? Que tengan cuidado con el pecado. Y finalmente, otros estaban descarriando de la iglesia. Por eso al final Santiago les dice, ¿no? Si alguno se extravía y tú haces volver a tu hermano, le has librado de un mal de lágrimas, dice Santiago, ¿no? Has librado su alma de ese hermano perdiéndose en el mundo. Entonces era claro, no era evidente que los problemas eran demasiado grandes, y el desafío que tenía Santiago con la epístola era demasiado grande dentro de la iglesia. Bien, hermanos, ¿y crees que ese es un desafío para la iglesia de hoy? Pensando en estos problemas y dificultades que ellos vivían y comparándolo, haciendo un paralelo con nuestra iglesia, ¿creen que ese es un desafío para la iglesia hoy? ¿Qué cosas ves en la iglesia que hoy se asemejen a ese tiempo de la iglesia primitiva? Y por eso, hermanos, es el desafío de Santiago, vivir la fe que profesamos, ¿no? Y por eso esta carta va a servirnos de mucha ayuda en nuestra vida cristiana. Y en último lugar, hermanos, claro, hay lecciones que nos da la iglesia de ese tiempo a nosotros. La primera lección es que las dificultades pueden hacernos más fuertes, pero también pueden desvanecernos. Por eso dice la Biblia: el que se crea firme, mire que no caiga. En medio de las presiones del mundo, a veces no nos unimos, sino nos atacamos entre nosotros. Bonito fuera, ¿no? Pruebas, tribulaciones, dificultades, y todos nos unimos a orar, vamos a pasar juntos, hermanos, esto. Pero sucede lo contrario, venimos y nos desquitamos con la persona que tenemos al lado, ¿no? Y eso es lo que nos enseña la epístola de Santiago, que la lengua es un mal que hace bastante daño a la iglesia y crea divisiones, y el diablo utiliza la lengua para meter su rabo en la iglesia y hacer daño a la iglesia. Tenemos que tener cuidado con la lengua, cuidarnos de querer ser maestros. Cuando pasamos por pruebas económicas, a veces comprometemos la fe, caemos en yugo desigual y mundanalidad. Pero el problema más serio del nominalismo debe ser atacado con la fe auténtica, reflejada en el carácter, el amor y las buenas obras. Y finalmente, hermanos, desafíos de Santiago para la iglesia hoy, ¿no? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo respondió Santiago frente a estos problemas de la iglesia? Santiago le envía una dosis de amorosa franqueza a los hermanos, porque fácilmente es dejar que ellos estén viviendo como quieren, no hacen daño a nadie, solo entre ellos, y yo no me meto acá. Pero Santiago no lo quiere dejar así la cosa. Por eso les envía una dosis de amorosa franqueza, ¿no? Y les envía esta epístola. Y la característica de una epístola es un sermón para ser leído en todas sus comunidades. Entonces venía el rollo de Santiago, lo leíamos en Iglesia Cristiana Vida. Pero luego ese rollo que se terminaba de leer, lo pasamos a la Nueva Obra. Luego lo pasábamos a Hogar de Fe, luego más allá a Las Margaritas, luego a Chilete, no sé, por ahí. Y así era la manera de responder de los líderes frente a los problemas locales de las iglesias, con sermones que enviaban a las iglesias. Por eso que la epístola de Santiago es un sermón más que una carta, no tiene la característica de carta. ¿Y cuál es el corazón del sermón de Santiago?
El corazón se encuentra en estos versículos. Santiago 1, 19 y 20. Dice lo siguiente: mis amados hermanos, eso es lo que Santiago les dice, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la justicia que Dios desea. Ese es el corazón de la epístola de Santiago. Y sobre esas bases y estos temas se va a desarrollar toda la carta de Santiago, toda la epístola de Santiago. Miren, vamos a analizar solamente brevemente esto. Santiago les dice, por esto. ¿Por qué? Por lo anterior que acabamos de mencionar, por su mala reacción frente a las pruebas y tentaciones. Por esto, le dice Santiago, mis amados hermanos. ¿Qué notamos aquí? Un tono amable, ¿no? Por más que estén andando mal en sus vidas, él no se desquita y dice todas sus verdades a ellos, caiga quien le caiga. Sí les dice sus verdades, pero lo hace de una manera amable, amorosa, tierna, como un padre queriendo corregir a sus hijos, ¿no? Y por eso encontramos esto, versículo 1, versículo 16, 2:5, 2:14, mis amados, mis queridos, hermanos míos, les dice él, como una súplica, una preocupación que Santiago tiene por ellos, pero también les da su chiquita, porque dice, sed todos, está haciendo acá a manera de orden, está siendo imperativo, dando mandatos para que se corrijan de una vez sus malos comportamientos. Y encontramos mandatos 50 veces en 108 versículos que tiene la carta. O sea, imagínense, la mayoría de la carta va a ser mandato, 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 mandato. Corrígete, corrígete, corrígete. ¿Qué está con esto Santiago a hacer? Santiago es práctico y busca más los hechos que solo mostrar una simple fe. Si bien es cierto, ese tiempo se leía mucho las cartas de Pablo, las epístolas, las cartas de Pablo, donde habla bastante del conocimiento del evangelio y la fe, pero Santiago ya sabe todo eso de Pablo, y él por lo bajo manda lo que los creyentes más deben hacer en su vida práctica, complementa las enseñanzas de Pablo. Y por eso Santiago dice, sean prontos, sed todos, ¿no? Y luego dice, prontos para oír, pero lentos para hablar y lentos para enojarse. Y este es el contenido del sermón de Santiago. Son 3 temas grandes que se desarrollarán a lo largo de toda la epístola. Para Santiago, todos los problemas de la iglesia y de todos los hombres gira en torno a estos grandes temas: escuchar, hablar, enojarse. Eso es el problema más grande que tiene todos y cada uno de los hombres para Santiago, y en la iglesia sobre todo. Y finalmente dice Santiago, porque un hombre airado no es capaz de actuar conforme a la justicia de Dios. Esa es la razón más importante para Santiago, actuar conforme a la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es la fe en Dios. Dar un buen testimonio del evangelio es el propósito de Santiago. Si Dios es santo y justo, espera que su pueblo imite su carácter. Entonces, hermanos, frente a ello, y ese es el desafío que da Santiago a la iglesia y a nosotros a través de esta epístola, ¿es nuestra vida compatible a nuestra fe en Dios? ¿Somos cristianos solo de nombre? Santiago no quiere que sea así. Más bien Santiago quiere que profesemos la verdadera fe como creyentes. Entonces, en conclusión, hermanos, voy a leerlo aquí. Es importante estudiar esta epístola de Santiago para que Dios nos ayude a vivir una fe auténtica y no ser más cristianos solo de etiqueta o de cliché, para que demostremos al mundo cambios reales, liberemos a la iglesia de la mundanalidad y demos un buen testimonio del evangelio de Cristo. Y esa es la carta de Santiago, hermanos. ¿Nos va a dar con palo? Sí, nos va a dar con palo. ¿Nos va a doler? Sí, vengamos con cascos, con protectores, rodilleras, porque los próximos mensajes van a ser prácticos, van a ser directos. Nos va a doler, va a haber necesidad de, como decía él, afligirse, lloren, lamentense por el mal que les va a venir, decía Santiago, que su risa se convierte en llanto. Nos confiamos de ser cristianos, pero ¿qué mostramos? Dice Santiago. Tienen que hacer cambios reales en sus vidas, dice él. Vamos a terminar orando, hermanos. Señor, gracias te damos por habernos dejado esta epístola, este sermón de
de tu siervo, Señor Santiago. Gracias por este ejemplo que él nos enseña, Señor, de vivir la verdadera fe, profesar la verdadera fe, Señor, que nosotros decimos tener y alegamos tener, con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestra conducta. Ayúdanos, Señor, a mostrar cambios reales, evidentes a los demás, como lo mostró Santiago, Señor, ser cristianos hasta los huesos, Señor, y morir siendo cristianos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a imitar este ejemplo de Santiago. También ayúdanos en estos problemas que la iglesia primitiva nos va de alguna manera a describir a nosotros, que también podemos caer en ello, a librarnos de todos estos males, Señor, de la lengua, la competitividad, la mundanalidad y todas estas cosas, Señor. Que esta carta, bendito Dios, que esta epístola sea usada por tu Espíritu Santo para que nosotros podamos producir cambios reales y sinceros en nuestra vida, Señor. Y gracias por esta palabra. En tu bendito y santo nombre te agradecemos. Amén.